Buenas tardes, les damos la bienvenida al webinar Cómo control de gestión, la transformación digital y la analítica de datos pueden aportar valor a las empresas. Esta tarde presenta Freddy Coronado y exponen Francisco Ochondo y Enrique Aparicio. Dejo con ustedes y les damos a ustedes muchas gracias por acompañarnos al profesor Freddy Coronado. Profesor, ¿puede activar su micrófono, por favor? Estos son los gajes del oficio, ¿no? Haciendo clases todo el día online y parto mal. Bueno, buenas tardes. A nombre de la Facultad de Economía y Negocios les doy la más cordial de las bienvenidas. Mi nombre es Freddy Coronado, soy académico del Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información y tengo el gusto de poder dirigir este nuevo diplomado en Dirección en Control de Gestión y Estrategia. El webinar de hoy es el primero de una serie de webinars que tendremos durante el año, este año que es el año inaugural de este programa. Este diplomado es un esfuerzo conjunto entre nuestra facultad o ejecutivo y el Global Controller Certified Institute, que otorga a sus estudiantes la posibilidad de obtener un doble certificado. Primero, el certificado de nuestra casa de estudio, la Universidad de Chile, y también la certificación más importante en Iberoamérica para los controllers, el Charter Controller Analyst Certificate. Para los más interesados en este diploma, durante la presentación también nos acompaña una ejecutiva a quien le pueden hacer consultas directamente. El webinar de hoy, como decía Marcela, tiene como título Cómo el control de gestión, la transformación digital y la analítica de datos pueden aportar valor a las organizaciones. Este webinar está estructurado en 3 etapas. Tendremos 2 presentaciones de nuestros invitados estelares y luego una sesión que llamaremos la mesa redonda, donde actuaré como moderador. Por lo mismo, si tienen alguna duda, consulta, los invito a enviarme sus preguntas vía chat directamente a mí para poder incluirlas en nuestra conversación que tendremos en esta mesa redonda. Vamos entonces con nuestro primer invitado, Francisco Ochando. Es ingeniero informático de la Universidad de Alicante. Ha estudiado también un programa ejecutivo en Artificial Intelligence, Implications for Business Strategy de la Sloan School of Management at MIT. Se ha desempeñado como Controller Manager en Calvin Klein y Zara y hoy es Director Marketplace Partner Analytics para Europa, Middle East y África en Nike. Y hoy nos está acompañando directamente desde los headquarters de Nike, desde Ámsterdam. Así que le damos una cordial bienvenida. Francisco, muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes a todos. Freddy, muchísimas gracias por la introducción. Un placer estar aquí con vosotros y bueno, vamos a saltar rápidamente a la presentación porque tenemos bastantes temas de los que queremos hablar y luego queremos dejar tiempo suficiente para el debate. Entonces, Marcela, si me das el permiso para compartir, comparto la presentación. Muchísimas gracias. No nos sale la opción de compartir porque no estoy en modo, no tengo permisos de presentación todavía y enseguida lo solucionamos. Ahí están solucionando el problema. 2 segunditos y ya estamos. Bueno, un poco mientras vamos solucionando el problema, os voy a ir perfecto. Os quería empezar a contaros un poquito. Pues bueno, ya lo tenemos, listo, perfecto. así. Está listo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ahí vamos. Confirmadme que se puede ver todo correctamente, que lo estamos viendo. ¿Se ve en formato del presentador todavía? En formato de presentación, perfecto, tenemos que cambiarlo. Y ahora ya lo veréis Ahora sí. correctamente. Perfecto. Perfecto. Y debes tener una aplicación. Exacto. Perfecto, ahora sí.
Perfecto. Bueno, pues como os comentábamos un poco, hoy estamos aquí para hablar de control de gestión. Un poco Freddy ha hecho las presentaciones, lo cual agradezco. La exposición sobre la que voy a hablar hoy es un poco sobre control de gestión y transformación digital. Un poco introduciendo el por qué, os voy a hablar yo, preguntaréis, ¿no? Bueno, pues ¿de qué nos vas a hablar, Fran? Y cuál es tu experiencia, ¿no? Para hablaros un poco de este tema. Pues bueno, básicamente durante los últimos aproximadamente 16 años de mi carrera he estado enfocado en el área de planificación, siempre dentro de la planificación de negocio, planificación estratégica. Y en los últimos años de mi carrera he empezado a orientar un poco más la experiencia profesional en centrarme en entornos de transformación digital, negocio e-commerce y cómo ayudar a las empresas desde el Departamento de Control de Gestión a liderar esa transformación digital. Y un poquito eso es lo que básicamente quería hablaros hoy. Esta pequeña introducción siempre nos sirve un poco para que entendáis el tipo de experiencias que el profesorado de esta diplomatura, de este curso, va a tener y un poco las experiencias que queremos compartir y cómo vamos a hablar de los temas desde un punto de vista eminentemente práctico y con empresas, como podéis ver, por de primer nivel. ¿Cuál es el objetivo también para mí de compartir un poco todas estas experiencias? Que durante el debate, si queréis algún tipo de pregunta concreta, pregunta específica sobre algunos de los temas que hemos visto a lo largo de nuestra carrera profesional, encantado de poder compartirlas. Y vamos directamente a la materia. Un poco todos estamos de acuerdo, el mundo de hoy está cambiando. El mundo de hoy está cambiando de una forma muy, muy, muy rápida. Decimos que la revolución de la información que estamos viviendo hoy en día es una revolución que va a tener un calado tan importante y tan profundo en la sociedad, en la economía, en los modelos productivos, en los puestos de trabajo, del mismo modo que la revolución industrial la tuvo en el mundo hace más de 100 años. Estamos viviendo ese mismo proceso de transformación. Es un proceso de transformación que, en palabras de Jorge Pamíes, vivimos en la era del darwinismo digital. ¿Esto qué significa? La tecnología está avanzando, está transformando organizaciones, está transformando la sociedad, haciendo que evolucione muchísimo más rápido y nosotros, desde un punto de vista de control de gestión, pues tendremos, y desde un punto de vista empresarial, al final lo que tenemos que hacer es adaptarnos y responder. Los cambios van a ser profundos. Muchos de los puestos de trabajo que van a aparecer en los siguientes 10 años no existen todavía. Y por ello creemos que es primordial en esta revolución de la información en la que estamos viviendo tener una formación en la gestión de la información, en el análisis de la información y en la capacidad de producir forecasts cada vez más precisos, forecasts cada vez más en el largo plazo que ayuden a la alta dirección a facilitar esa toma de decisiones. ¿Cuáles son las buenas noticias? Pues que al final el controller es la persona responsable en la empresa de gestionar, de analizar, de distribuir toda esa información que se convierte en conocimiento y que ayuda a las empresas de hoy a ganar la ventaja competitiva. Y eso es precisamente por lo que hoy estamos aquí. Como controllers estamos en el ojo del huracán y como controllers es muy importante tanto para nuestra carrera profesional como para entender cómo podemos aportar más valor a la empresa, tener esto muy claro. Tenemos una posición muy fuerte y lo que tenemos que hacer es renovar esta figura del controller, promocionar la figura del controller, que al final es lo que el GCCI es su misión, la promoción de la figura del controller, más allá en algunos casos de esa visión tradicional de controller financiero, que el controller parece en algunos casos, sobre todo en empresas en la que función de control de gestión no es muy madura, me parece que el controller solo se tiene que encargar del dato. Y en el mundo altamente complejo en el que vivimos hoy en día, altamente globalizado, el controller supervisa la generación de valor a lo largo de toda la cadena de valor. No exclusivamente en la rentabilidad, es una visión end-to-end. Hoy en día tenemos controles de producción en muchísimas grandes empresas. Nuestra producción se ha vuelto más compleja, más global. Los lead times son increíblemente importantes y tienen que haber personas especializadas en esa parte de la producción. Tenemos otros ejemplos con controles digitales. El mundo digital aparece con fuerza y las skills necesarias, las necesidades que tiene la empresa son distintas.
Con lo cual, en grandes organizaciones podemos ver distintos perfiles de control de gestión que son muy importantes entender y muy importante interiorizar. Y esto es lo que vamos a intentar, lo que voy a intentar hacer hoy en estos 20 minutos. Cómo se conecta esta transformación digital que todos estamos viviendo en nuestro día a día, cómo se conecta esta transformación digital con la figura del controller de gestión y cómo va a hacer evolucionar esta figura. El riesgo de no cambiar en esta transformación digital en la que estamos viviendo es real. Y tenemos ejemplos muy claros, tenemos ejemplos muy concretos de empresas en las que ese cambio, en las que resistirse a ese cambio les ha llevado a un gran fracaso. Y aquí siempre me gusta entrar en las más representativas o mostraros aquellas más representativas, pero tenemos algunos ejemplos muy claros. Me gustaría empezar con el ejemplo de Xerox. Como todos sabéis, Xerox es una empresa, la xerografía, de hecho, en muchos casos en la forma de llamar a las fotocopias tiene implícito el nombre en lengua castellana, es una acepción acertada porque es una empresa, fue una empresa que innovó a muy alto nivel. Para aquellos que seáis un gran fans de las biografías y os hayáis leído la biografía de Steve Jobs, de Walter Isaacson, es un episodio claro en la historia de Apple y me gustaría decir en la historia de la tecnología actual que una gran responsabilidad de muchos de esos avances que salieron surgieron del Xerox Palo Alto Institute. Era un centro de alta innovación en el que básicamente desarrollaron las interfaces gráficas de usuario. Steve Jobs y Bill Gates estuvieron allí, lo vieron como personas jóvenes que estaban montando una empresa y tuvieron muy claro que eso iba a ser el futuro de la informática. Xerox Palo Alto inventó el ratón, inventó los gráficos por computador, inventó muchísimas cosas. ¿Cuál fue su problema? No supo adaptarse al cambio, no supo comercializar ese cambio y básicamente la empresa al final acabó muriendo. Ejemplos más concretos, no yéndome tan atrás, pero creo que es un ejemplo muy claro, al menos para mí, me ayuda mucho a comprender las necesidades del cambio que la disrupción tecnológica traen. Otro ejemplo del que me gusta hablar mucho es Nokia. Es un ejemplo creo que bastante self-explanatory, se explica por sí mismo. Nokia, en el 2006, antes de la salida del iPhone, tenía un 97% de la cuota de mercado. Tenía el mejor producto, tenía el mejor software y tenía un entorno regulatorio favorable a que no apareciesen competidores. Pero se estaba fraguando un cambio, se estaba fraguando el cambio del que estamos hablando hoy, ese cambio de la revolución de la información, ese cambio de qué nos permite hacer la tecnología, que hasta hoy era totalmente imposible. La aparición de Apple en muchos casos, muchos de vosotros diréis, bueno, es que el teléfono de Apple era el mejor. Pero Apple realmente en un año no barrió al resto de sus competidores simplemente porque su producto era mejor. Supieron anticiparse, supieron leer la información adecuadamente y anticiparse una serie de cambios que se iban a producir específicamente en el mundo de la tecnología móvil, porque iba a tener un impacto global. Y es básicamente la utilización del dispositivo móvil como un acceso a una plataforma, a un marketplace donde se pueden comercializar productos. Apple fue el primero que creó este modelo de negocio con su Apple Store, con su marketplace, en el que básicamente ponía en contacto a desarrolladores de producto con gente que tenía estas necesidades de producto. Ese modelo ha sido altamente replicado hasta la saciedad, uberización del mercado, Airbnb, todas las grandes compañías, Nike, Adidas, Google, Netflix, todas están entrando parte a esa utilización de la información para poner en contacto, otra vez, a proveedores y a clientes. Y es más, utilizar esa información para conocer mucho mejor tu negocio, para reaccionar mucho más rápido a los cambios y para ser capaz, en este caso, de integrar verticalmente la cadena de valor, que es lo que vamos a ver ahora. Como entenderéis, el puesto del controller de gestión en estas empresas con alta disrupción cambia prácticamente cada mes. Las fuentes de la demanda cambian. Las necesidades de optimización de la planificación son más altas que nunca. Y una gran cantidad de información y la aparición de nuevas herramientas y la reducción del coste de computación hace que todas estas cosas sean posibles. Como os decía, la tecnología ha tenido un fuerte impacto.
¿quién de nosotros, aquellos que hayáis nacido, diría antes de los 90, quién de nosotros iba a creer que lo primero que íbamos a hacer nada más levantarnos es mirar nuestro dispositivo móvil, ¿no? Para mí este es el cambio más claro en nuestros hábitos de consumo. Pero ¿por qué miramos nuestros dispositivos móviles? Y podemos traer aquí muchísimos puntos de vista. El móvil lleva existiendo mucho tiempo y nadie se ha levantado y lo primero que ha hecho ha sido mirar el móvil. ¿Por qué miramos lo primero el móvil? Pues porque realmente las empresas están empezando, ¿vale?, a ofrecer a sus clientes lo que ellos buscan. ¿Y qué es lo que buscamos? Relaciones uno a uno. Cuando abrimos Instagram, la visión que nosotros tenemos de Instagram es totalmente distinta a la persona que tenemos al lado, aunque tengamos gustos similares y nos gusten seguir las mismas marcas. Buscamos engagement, buscamos contenidos que estén muy customizados a nuestros gustos y nos hagan engage, en este caso, nos hagan sentirnos parte de la marca, ¿vale? No es por ello de extrañar que todas las empresas están utilizando técnicas de analytics para conseguir esas relaciones uno a uno con sus clientes a escala. Luego hablaremos de algunos ejemplos. Yo creo que el mejor ejemplo en este caso es hablar de Netflix, cómo ha conseguido a través de la tecnología proporcionar relaciones uno a uno con tus clientes. Amazon es exactamente igual. Tú entras a Amazon y ves unos precios, un producto totalmente distinto que la persona que tienes al lado. Relaciones uno a uno. Y estas relaciones son capaces de realmente cambiar nuestros hábitos y ganar ventaja competitiva. ¿Por qué? ¿Ocurre de la noche a la mañana? Por supuesto que no. Hay un análisis muy profundo de los datos, hay un análisis muy profundo de los clientes y hay una relación entre lo que esas relaciones uno a uno nos están enseñando de nuestros clientes y la planificación estratégica que queremos de nuestras empresas. Ahí es donde conectamos el control. Prácticamente hoy en día toda actividad, todo rol dentro de la empresa tiene cada vez más relación con los datos. Y a mí, especialmente en mis 6 años en Nike, cada vez, tanto yo como mi equipo, somos más demandados para dar esos servicios de consultoría a distintos equipos que necesitan un experto en análisis, necesitan un experto en forecasting, en presupuestación, en segmentación de clientes. Y esa parte surge muy claramente dentro del departamento de control de gestión y evoluciona hacia la parte de analytics, digamos. Por eso también el certificado en control de gestión y el certificado en analytics están altamente relacionados. Los nativos digitales buscan experiencias omnichannel, como dicen los ingleses, frictionless. ¿Esto qué significa? Pues bueno, básicamente yo quiero acceder a mis servicios, yo quiero acceder a mi marca desde donde quiera, como yo quiera, cuando yo quiera. Si quiero, el cliente de hoy en día, y especialmente las nuevas generaciones, aquellos que hayan nacido en los 90, estamos muy acostumbrados a obtener la inmediatez y a obtenerlo en el formato que queramos. Todos aquellos que hayáis nacido antes de los 90 probablemente recordaréis tener en vuestras manos esa revista de música que ha venido a través de algún amigo de Inglaterra o de Estados Unidos y en la que te dice que Nirvana ha sacado su nuevo disco y tú vas a tardar 6 meses probablemente en tener ese disco. Hoy en día los clientes están acostumbrados a entrar a Spotify y tenerlo al minuto 1 que sale y poder disfrutarlo como, dónde y cuando quieran, sin ninguna limitación de qué canal o de qué dispositivo o dónde estés. Esto se está trasladando exactamente igual a las marcas. Relacionándolo con control de gestión complica nuestro trabajo bastante. ¿Por qué? Porque los puntos de demanda llegan prácticamente desde cualquier sitio. Por lo tanto, las técnicas tradicionales de forecasting, de presupuestación, tienen que ser revisadas y actualizadas en empresas altamente digitalizadas. Todos los que estéis en empresas con fuertes departamentos de e-commerce y con un fuerte plan estratégico en transformación digital, entenderéis perfectamente de lo que estoy hablando. Para aquellos que no, hablar es una parte muy importante también en nuestra certificación, con una especialización también dentro de la parte digital. Las necesidades del cliente evolucionan rápidamente gracias a la disrupción digital.
Ahora creo que sí. ¿Me escucháis? Sí, ahora sí. Gracias, Marcela. Perfecto. ¿Veis? La tecnología no siempre funciona y muchas veces tenemos que volver a los métodos tradicionales del cable. Se me han quedado sin batería los altavoces de Bluetooth. Como os decía, las necesidades del cliente evolucionan rápidamente gracias a la disrupción digital. ¿Por qué? Primero, por la gran cantidad de información que tenemos a nuestra disposición. Antiguamente, aquel que vivía, como yo suelo decir, en una pequeña ciudad como yo, en el sur de España, no tenía acceso a todas las tendencias, a todos los productos que estaban disponibles en el mercado. Hoy en día sí, con lo cual hace que los clientes cambien y evolucionen sus gustos de forma muy rápida. Y lo que hace 6 meses era el éxito, hoy tenemos que replantear. Todos estos cambios de los que estamos hablando, toda esta revolución de la información, básicamente se traduce en una disrupción tecnológica de productos y servicios. ¿Esto qué significa? Hay empresas como Apple, el ejemplo de Apple, que ha tenido una disrupción en función de un producto. Es un producto que te da acceso a un nuevo ecosistema de servicios que hasta ahora no estaba disponible, pero si veis, siempre hay una relación entre ese producto y servicio. Tenemos otras empresas que tiene una disrupción a nivel de supply chain, como puede ser Amazon, saber en todo momento dónde está tu producto, tener tu producto enviado a tu casa en menos de un día, incluso en el mismo día, y a través de alta innovación empezar a hacer pruebas con otros modelos no tradicionales de delivery para reducir el tiempo en la última milla. Yo quiero aquí hacer una pausa y entender cómo esta disrupción específicamente y en la parte especialmente de los controles más especializados en supply chains, el reto que esto significa. Como vosotros sabéis, reducir unas horas, incluso un día, los tiempos de servicio hace que incrementen los costes y aumenta la complejidad. Con lo cual, la función de control de gestión en la parte supply chains, como todos habréis visto especialmente en ofertas de trabajo, es cada vez una función mucho más demandada. Tenemos otro tipo de disrupción que es meramente de la información, meramente de analytics, que se conoce, que es el caso de Netflix, como os decía. Netflix, gracias a tener lo que se conoce como la rueda del cliente, tienes clientes, los sirves bien, vuelven a tu marca, aprendes más de ellos, les das mejor servicio, vuelven otra vez, aprendes más sobre ellos. Esta disrupción de entender mejor a tus clientes y lo más importante, de obtener una información muy rápida de lo que a tus clientes les gusta, ha permitido a Netflix integrarse verticalmente en la cadena de valor de la industria de entretenimiento y crear completamente un nuevo modelo. Si os fijáis, todas estas industrias tienen cosas parecidas y es que tienen una mano con el cliente y una mano con la producción y hacen que la información fluya y hacen que la información aporte valor y hace que la información ayude a tomar mejores decisiones. No es de extrañar que no solo Netflix, que es por lo que se conoce, te recomiende series que a ti te gustan más, también imaginaros lo que simplifica la producción de series y la producción de películas. Si Netflix tiene información y sabe que el siguiente gran hit de lo que todo el mundo está viendo son series y películas de crimen, por poneros un ejemplo, no es casualidad que Netflix produzca en un tiempo récord muchísimas más series, muchísimas más películas de este tipo en función de los gustos que tienen de sus clientes. Imaginaros cómo se hacía hace tan solo 5 años. El riesgo de producir una nueva serie sin tener prácticamente ninguna información de tu cliente más allá que las encuestas tradicionales. Hoy en día Netflix es capaz de hablar de tú a tú a la industria del entretenimiento e incluso de pasarle por la derecha. Y este modelo se está intentando replicar con otras muchas empresas. Y finalmente quería traer una disrupción de la que conozco muy bien, muy en profundidad y he ayudado en estos últimos 6 años a construir esta disrupción de retail y es básicamente la disrupción por retail. ¿Esto qué significa? Significa tomar ventaja de tu posición de liderazgo, tomar ventaja de poner en tu plan estratégico primero esa transformación digital y facilitar la omnicanalidad,
facilitar que tú puedas acceder y ver tu producto en los grandes showrooms, que son las grandes tiendas en Londres, París, las grandes capitales, las flagship stores, ser capaz de tener tu relación con el producto, probar tus zapatillas de baloncesto, echar unos tiros, que te hagan algunas métricas en función de cómo es tu pie, de cuál es tu estilo de juego y te den recomendaciones personalizadas que luego tú vas a decidir dónde, cómo y cuándo comprar ese producto y acceder a la marca. Puede ser directamente la misma tienda, puede ser en el canal online de Nike o puede ser a través de cualquiera de nuestros partners que tienen el compromiso de hacer crecer la marca y promocionar la tecnología de nuestros productos con sus clientes. Solo por poneros algunos ejemplos. Control de gestión, y en este caso me pongo yo como ejemplo, tiene un gran rol a desempeñar en este cambio estratégico para compañías tan grandes. ¿Cómo? Facilitando la toma de decisiones, poniendo escenarios encima de la mesa y proporcionando análisis de información interna y externa a la compañía para obtener esa ventaja competitiva. Como control de gestión, aunque os lo he estado comentando, me gustaría cerrar de forma muy clara en cómo control de gestión puede ayudar a la empresa en este mundo disruptivo. Pues como decíamos, mediante la gestión de información y datos, análisis, estrategia y números, básicamente forecasting, mejora en eficiencia, costes, eficacia y rentabilidad. El ejemplo de la cadena de suministros que estamos viendo con Amazon, por ejemplo, y mediante la fijación de prioridades y tendencias a seguir. En un mundo tan complejo, en un mundo tan global, donde las empresas compiten en distintos mercados, pongamos el ejemplo de Netflix, compite en la parte de analytics, compite en la parte de producción, compite en la parte de marketing, compite en la parte de compra de producto que ellos no van a crear, es muy importante que haya un equipo que sea capaz de conectar ese plan estratégico con su ejecución en el mercado y, más importante, darle un seguimiento regular, diario, semanal, para que se puedan tomar decisiones y corregir el rumbo en caso de que no vayamos siguiendo el rumbo adecuado. ¿Y cómo podemos hacer a las empresas ágiles desde control de gestión? Porque al final es esta agilidad lo necesario. Pues básicamente la agilidad la podemos mejorar a través de la resiliencia y la robustez, básicamente. ¿Cómo? Hay una diferenciación, yo creo, bastante clara. Por un lado, una organización ágil es aquella que implica mejoras evolutivas, mejoras ágiles, y aquí podemos conectar con las Agile Methodology de Project Management, cómo cambiar nuestra forma de gestionar un proyecto, de gestionar un presupuesto para no tener un rumbo fijo creado muy, ¿cómo decirlo? Me sale la palabra en inglés, pero que está muy constrained, que no es flexible. Eso es como planificaban las empresas tradicionalmente, que no son muy ágiles. Un plan estratégico a 5 años. No sabemos qué va a pasar en el mundo a 6 meses, pero queremos hacer un plan estratégico a 5 años. ¿Eso significa que no hay que hacer un plan estratégico a 5 años? No, pero hay que aportar nuevas técnicas de seguimiento del plan estratégico que nos permitan agilidad y que nos permitan entender que hay ciertas iniciativas estratégicas que no tenemos clara todavía y que tendremos que darle un seguimiento ágil frente a la velocidad, que es simplemente moverse muy rápido. Hay que ser ágiles, lo cual nos permite movernos rápido, pero con un método y siguiendo una serie de puntos de control. Y con esto me gustaría acabar la presentación en los 25 minutos para dar paso a mi compañero Enrique y tener ese debate final. Espero que os haya gustado y nos vemos en el debate. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Francisco. Mientras Marcela le da el pase a nuestro próximo invitado, Ya está voy a listo. proceder. Muy amable, muchas gracias, Enrique. Puedes partir con tu presentación. Voy a hacer una pequeña introducción, ¿no? Enrique Aparicio hoy día nos compartirá los desafíos del control de gestión y analítica de datos. Él es licenciado en Economía y Administración de Empresas por la Universidad Europea con sede en Madrid. Es vicepresidente y cofundador de la Asociación Española de Controllers. Se desempeñó como director general de Control de Gestión y Business Intelligence en Parfois, en Portugal. El año pasado fue distinguido como uno de los 100 líderes del futuro por el ranking Choiceul Founder and CEO. Es fundador y CEO de ATIC y también se desempeña como consultor en las temáticas de control de gestión y business intelligence. Enrique, por favor, muchas gracias por acompañarnos desde Barcelona, entiendo.
exactamente. Muchas gracias, Freddy. Muchas gracias, Francisco. Bueno, un placer compartir mesa con todos vosotros y bueno, un placer y un saludo a todos los asistentes. Y bueno, voy a contaros también la visión también de control de gestión y analítica de datos, ¿no? Aunque muchas de las cosas ya lo ha dicho Fran, pero aquí vamos a dar también una visión también complementaria para tener una visión más completa posible. Bueno, yo creo que Freddy ya me ha presentado perfectamente, solo déjame Freddy, dar una pequeña palabra rapidísima, que bueno, que justamente me viene perfecto lo que decía Fran, ¿no? Que toda esa disrupción que está habiendo en cuanto a modelos de negocio y bueno, mucho en términos de marketplace, perdona, disculpad. Y bueno, justamente me encuentro en el momento en el que estamos realizando un marketplace justamente digital de arte, ¿de acuerdo? Ese es el proyecto ATIC y bueno, básicamente estamos intentando conectar a los clientes, el usuario final, con artistas emergentes y artistas con proyección que quieren vender su obra a un precio mucho más económico. Y al final intentar democratizar el mundo del arte justamente con esa disrupción, ¿no? Conectando a artistas independientes con el cliente final, ¿no? Y justamente este es uno de los ejemplos de los modelos de negocio que se están creando y que evidentemente están proliferando muchísimo en estos últimos años, ¿no? Y bueno, también simplemente por complementar, Parfois, no sé si lo conocéis, en Chile no está todavía, pero estaba casi a punto de entrar. Pero bueno, Parfois es la marca líder de complementos de señora a nivel mundial, 1100 tiendas, 65 países y bueno, y espero que dentro de poco lo podáis también tener en Chile y en muchos otros países de Latinoamérica también lo podéis encontrar. Y bueno, también estuve 7 años como en Zara como responsable de control de gestión de la división de calzado y complemento. Y bueno, pues si os parece, vamos a empezar ya con la presentación propiamente dicha, ¿no? Y bueno, la realidad es que lo que nos encontramos es que las empresas todas quieren emprender su digitalización. Todos estamos hablando de digitalización. De hecho, ahora mucho se habla con esta época del COVID en que está forzando a que la digitalización prolifere, ¿no? Y vaya mucho más allá. Y de hecho hay muchas empresas que confunden la digitalización con tener con tener un e-commerce, ¿de acuerdo? Con tener una buena tienda online y demás. La digitalización es mucho más, ¿no? Pero lo que sí que es una realidad y que todos estamos súper de acuerdo en que todas las empresas quieren emprender su digitalización. Y aquí me gusta acompañarlo también con datos, y aquí tenía una estadística, ¿de acuerdo? De una encuesta que se hizo a muchísimas empresas, en la que preguntaba justamente por este tipo de tecnologías, ¿no? Y en y en este caso, de qué forma estaban implementando nuevas tecnologías y análisis predictivo. Y este es un dato muy interesante. Solo el 21% de las empresas tienen implementado completamente o por lo menos de forma parcial, que son la mayoría, ese tipo de tecnología. Es decir, solo el 21% de las empresas. Por lo tanto, cuando cualquiera de nosotros en nuestra empresa, en nuestro ámbito, veamos que no hemos avanzado muchísimo en este sentido, esto hay que hacer un poco de terapia de grupo, es normal, no todas las empresas lo están consiguiendo, ¿de acuerdo? Pero hay otro dato que para mí que seguramente es el más llamativo, ¿de acuerdo? Que es que prácticamente el 65% de las empresas están queriendo desarrollar este tipo de análisis, este tipo de approach, ¿no? O está explorándolo o está bajo desarrollo. Y este es un tema súper importante. Las empresas quieren hacerlo eh, y vamos a ver si realmente tienen o no lo que tienen que tener para conseguir emprender este camino, ¿no? Y de hecho, por eso dejo aquí esta idea, ¿no? Tienen muchos datos, las empresas tienen muchísimos datos que no saben cómo explotar. Yo recuerdo al inicio de mi carrera profesional, el problema realmente era la extracción de datos. Había algunos datos, ¿de acuerdo? Y, la gran disrupción muchas veces venía de conseguir extraer esos datos y comenzar a hacer análisis, ¿de acuerdo? Y de hecho, los controles hace pocos años pasábamos el 80% de nuestro tiempo básicamente intentando extraer los datos necesarios. La realidad hoy es bastante distinta, ¿no? Es que tenemos muchísimos datos, ¿de acuerdo? Y el problema fundamental, donde viene realmente la mejor práctica en términos de transformación digital, es saber lo que queremos hacer con esos datos. Esta es la pregunta fundamental, de hecho, porque hoy tenemos el riesgo justamente de perdernos de una forma absoluta
en toda esta maraña de datos que tenemos. Y definir lo importante, definir lo que es necesario y saber definir el KPI es sin duda clave. Y esto no tiene nada que ver con tecnología. Eso tiene mucho que ver con lo que queremos hacer a nivel de empresa, la estrategia y cómo ejecutar. ¿De acuerdo? El tema tecnológico, aunque estamos hablando de transformación digital y la transformación digital no se puede hacer, ¿de acuerdo? Sin esto. Pero es un tema que no tiene este aspecto tecnológico. Por lo tanto, este tema concreto no lo va a dar ningún departamento de informática, no lo va a dar ningún departamento que tenga un enfoque totalmente tecnológico. Por lo tanto, aquí es donde nosotros, como controllers, vamos a aportar muchísimo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tenemos muchos datos y no sabemos cómo explotarlos, ¿de acuerdo? O la empresa no sabe cómo explotarlos. Básicamente, ¿por qué? Bueno, lo que se llama el Internet de las cosas, ¿no? Es decir, hoy día tenemos información de todo, ¿no? Interactuamos de diferentes formas con diferentes plataformas digitales, con nuestros móviles y al final estamos dejando rastros de datos en todo, en prácticamente todo lo que hacemos, ¿de acuerdo? De hecho, hoy donde tenemos muchísimos datos es en el negocio online, ¿no? Porque podemos monitorizar absolutamente todos los pasos que deja el cliente, ¿no? Pero la tendencia es que en el mundo físico vamos a tener también toda esa información dentro de muy poquito tiempo. Por ejemplo, hay empresas de retail que tienen cámaras en su escaparate, consigue captar esas imágenes y lo que hace es ver qué tipo de emociones está sintiendo los potenciales clientes al ver el escaparate. Y de esa forma consiguen saber qué tipo de escaparate está funcionando mejor, consiguen saber si ese producto está siendo, va a ser un éxito o no lo va a ser, o si tienen que renovar ese escaparate. Por lo tanto, la tendencia es que vamos a tener datos de absolutamente todo, no solamente en el mundo digital, sino también del mundo físico, con beacons, radiofrecuencia y muchísima tecnología que nos está aportando todo esto, ¿no? Y aquí hay un dato que para mí visualiza muy bien o muestra muy bien justamente lo que estoy hablando, ¿no? Es que en menos de 5 años se ha generado el 95% de toda la información disponible. Por eso es lo que os digo, ¿no? O sea, es decir, si podemos, simplificando, es toda la información de la que disponemos se ha generado en los últimos 5 años. Por lo tanto, el problema no es la extracción de información. El problema es saber qué hacer y sacar unos buenos insights de esa información. Esta es la clave. Esta es la gran cuestión que tenemos que responder. Y este es el tema fundamental que control de gestión, el controller es la persona idónea, el departamento idóneo para responder a este tipo de cuestiones. Porque nosotros conseguimos hablar bien el lenguaje de la tecnología, conseguimos hablar bien con los ITs, los informáticos, y conseguimos hablar muy bien con los departamentos financieros, a nivel puramente financiero y numérico, y conseguimos hablar muy bien también con el negocio. Y esta es la parte fundamental que normalmente los departamentos de IT no tienen, ¿de acuerdo? Por lo tanto, somos el perfil idóneo para justamente marcar el rumbo vía información y vía datos de por dónde tiene que ir nuestra empresa y por lo tanto la transformación digital que tenemos que llevar a cabo en nuestra empresa. Por eso es lo que digo, ¿no? Aquí está la pregunta, ¿cómo hacer todo esto, ¿no? Y de hecho, bueno, Fran lo ha dicho, yo lo digo de otra forma, que ya sabéis que esto se dice mucho, que es que por eso es que hoy la información es el nuevo petróleo, ¿de acuerdo? O sea, hoy la captación de la información y el qué hacer con esa información es el nuevo petróleo, ¿no? Y bueno, hay muchas empresas que están basando su modelo de negocio en tener información, aprender del cliente y al final adaptar la propuesta de valor lo más personalizada posible como sea posible, ¿no? Por lo tanto, este es el gran valor que tenemos todas las empresas. Todas las empresas tenemos mucha información y, como os digo, el problema es saber cómo gestionarlo, ¿no? Por eso nuestro foco, nuestro principal preocupación tiene que ser realmente hacer que las compañías tengan un approach de verdad de data driven en cuanto a la toma de decisión, ¿de acuerdo? Esto es el tema importante, ¿de acuerdo? La tecnología lo que nos tienes que brindar es muchas más cosas también, pero mucho y sobre todo data driven, ¿de acuerdo? Podemos automatizar decisiones totalmente con la tecnología, pero la importancia es que todas las decisiones tengan un approach
data driven, ¿de acuerdo? Y este es nuestro principal foco. Por eso digo que somos el perfil idóneo. Y por esto os dejo también para mí esta gran reflexión, ¿no? Es que los controles debemos posicionarnos como los líderes de esta gran revolución, ¿de acuerdo? Y nosotros tenemos que sentirnos líderes, tenemos que coger, perdón, tenemos que apañar esta vía, ¿de acuerdo? Y ser líderes de esto, sentirnos líderes realmente de esta transformación, ¿de acuerdo? Porque esta es el approach más importante que vamos a tener durante los próximos años, no solo como departamento, sino realmente como empresa, ¿de acuerdo? Y aquí también está la pregunta siguiente, la pregunta totalmente obvia, ¿no? ¿Cómo podemos hacer todo esto? ¿no? Y por eso que os voy a dejar 3 consejos concretos, ¿de acuerdo? En cómo podemos conseguir esto, ¿de acuerdo? Hay muchos más y de hecho la certificación del CCA evidentemente va a completar muchísimo más todo esto y la certificación justamente da esa visión, ¿de acuerdo?, de cómo podemos liderar este cambio, además de algunas otras cosas más. Pero yo me gustaría dejaros también 3 consejos concretos en cómo poder hacer esto, ¿de acuerdo? Primero, diseña KPIs, ¿de acuerdo?, ratios clave, y así harás que la organización pase a la acción, ¿de acuerdo? Y teniendo realmente el control de las relaciones causa-efecto, ¿de acuerdo? El diseño de los KPIs es uno de los temas fundamentales, ¿de acuerdo?, que casi ninguna empresa lo tiene bien hecho. Y después del diseño de los KPIs es que viene la tecnología. Pero muchas empresas, esto es lo que falla en muchas empresas, es que se meten a desarrollar tecnología, se meten a desarrollar, implementar business analytics y demás, sin saber realmente bien qué es lo que quieren obtener y qué KPIs son los que tienen que optimizar con ese nuevo approach, ¿de acuerdo? Y muy importante, estos KPIs lo que nos tiene que dar esa relación de las causas-efectos, ¿de acuerdo? Y esto, una vez definido, nos hace el trabajo de control de gestión mucho más fácil. Un controller no aporta absolutamente nada diciendo vamos mal en venta o vamos bien en venta, o el margen ha subido o el margen ha bajado. Lo que tenemos que hacer es directamente decir, las ventas van mal por esto, por esto y por esto, y lo que tenemos que hacer es esto, esto y esto. ¿De acuerdo? Y esto nos lo proporciona un buen diseño de KPIs y evidentemente una parte tech, ¿de acuerdo?, que nos proporcione hacer todo esto con mucha rapidez, ¿de acuerdo? Y aquí dejo también una reflexión, aunque parezca increíble, hay grandes lagunas entre lo que la empresa mide y lo que quiere conseguir, ¿de acuerdo? Es decir, muchas veces la empresa no mide lo que quiere conseguir. Os seguro que muchos de vosotros tenéis muchos ejemplos en los que pensáis, o la empresa, mejor dicho, dice, es muy importante esto, ¿de acuerdo? Y nadie mide ese hecho. O un ejemplo concreto, yo he escuchado muchas veces, lo más importante es la satisfacción del cliente. Y no hay ni un solo ratio que mida la satisfacción del cliente, ¿de acuerdo? Un ejemplo concreto. Pues esto, hay grandes lagunas entre lo que es importante y lo que se mide, ¿de acuerdo? Identificar estas lagunas es clave y medir esas lagunas, ¿de acuerdo?, de lo que es importante es totalmente clave, ¿de acuerdo? Y aquí también os dejo, ¿no?, me gusta poner citas de gente que sabe muchísimo más que yo, ¿no? Y Einstein decía muy bien, ¿no?, que si tuvieras una hora al final para resolver un problema del que dependiera la vida de ello, utilizaba los primeros 55 minutos a encontrar la pregunta clave, ¿de acuerdo? Y ya una vez que tiene la pregunta clave, es muy fácil encontrar cuál es la respuesta, ¿de acuerdo? Y este es un poco el approach también en el diseño de KPIs. Vuelvo a poner otra frase también del CEO, del CEO de Google que comenta, ¿no?, que ellos construyeron la compañía desde las preguntas, ¿no?, desde las respuestas. Definieron 20 preguntas y la misión de Google era justamente responder a esas 20 preguntas en el futuro, ¿no?, tener respuesta en ese momento. Por lo tanto, el diseño de los KPI es justamente eso, es hacer las preguntas correctas, ¿de acuerdo? Las Key Performance Questions, ¿de acuerdo?, nos dan los mejores KPIs, ¿de acuerdo? Y esto, esa parte de problem solving es fundamental, ¿de acuerdo? Y es la mejor forma para identificar esos KPIs. Por eso aquí os dejo 5 consejos concretos para desarrollar esta Key Performance Question, que es basarse en la estrategia, involucrar a los equipos en el diseño de esas preguntas clave, no lo hagamos solo nosotros, involucremos a los diferentes equipos, las preguntas tienen que ser abiertas, hay que centrarse en el presente, pero sobre todo en el futuro, y las preguntas tienen que ser cortas y claras, ¿de acuerdo? No tienen que ser ambiguas. Y en este proceso de diseño de KPIs y de preguntas clave hay que
no hay que tener miedo a rediseñar las preguntas y volver a revisitar todas las preguntas y KPIs que se están gestionando. Segundo tip que me gustaría dejaros es, hay otros temas también en la transformación que nos dejamos muchas veces de lado, ¿de acuerdo? Y este es uno de ellos. Y nosotros somos clave para realmente emprender ese cambio, ¿no? Comunica de forma inteligente y pasa al siguiente nivel en el impacto de tus análisis y las conclusiones. Yo como líder de departamento durante muchos años de control de gestión me he encontrado a controles analíticamente extremadamente potentes, ¿de acuerdo? Que no comunican bien lo que hay que hacer. Por lo tanto, no son buenos controles. Por otro lado, he visto gente que vende arena en el desierto y por otro lado hace malos análisis. Por lo tanto, convence a la gente de hacer cosas que son erróneas. Tampoco es un buen control. Un buen control tiene que tener muy potente esta parte de comunicación y muy potente la parte analítica, ¿de acuerdo? Por eso es fundamental que esto también lo entrenemos y lo desarrollemos, ¿de acuerdo? Y bueno, todo esto está basado en porque recordamos el 80% de lo que vemos, ¿de acuerdo? Yo estoy mostrando aquí alguna diapositiva y vais a recordar el 80% de lo que veis. Vais a recordar el 20% de lo que leemos y solo el 10% de lo que oímos. Es decir, os estoy hablando aquí 20-25 minutos y solo vais a recordar unos pocos minutos de lo que estoy diciendo, ¿no? Exactamente 2 minutos y medio, ¿no? Por lo tanto, al final, esta es clave. Conocer esto y adaptar nuestra comunicación a esto es fundamental. ¿De acuerdo? Por eso, y aquí os dejo un consejo práctico para que cualquiera que quiera profundizar más, el principio de la pirámide, ¿de acuerdo? Bárbara Minto es quien desarrolló este principio, ¿de acuerdo? Y podéis investigar mucho más, que básicamente se basa en hacer problem solving, ¿de acuerdo? A nivel granular, construir las ideas y las conclusiones y al final comunicar de forma inversa, que significa no comunicar tal y como nosotros como controllers hemos hecho el proceso analítico, contando todo nuestro proceso secuencial y racional, sino todo lo contrario, empezar con la solución. Tenemos que hacer esto, y lo tenemos que hacer por esto, esto y esto. Y los controles nos saca bastante de la zona de confort. Por eso aquí lo que digo es que hay que lanzarse a la piscina. No podemos leer datos, no podemos quedarnos solo con eso. Hay que dar una indicación clara a la organización de lo que tiene que ser hecho con nuestro Data Driven Approach, ¿de acuerdo? Y bueno, eso es simplemente una representación de ese triángulo de la pirámide que os hablo, vuelvo a decir, principio de la pirámide, Bárbara Minto, ¿de acuerdo? Por si queréis profundizar en esto. Y el tercer consejo que os doy es usa Analytics, ¿de acuerdo? Business Intelligence, llamadlo como queráis, y haz que las nuevas tecnologías trabajen para ti y no tú para ellas, ¿de acuerdo? Y bueno, Analytics es mucho más que presentación de datos, muchas veces, o Business Intelligence, mucha gente lo asocia a presentación de datos. La potencia de este tipo de tecnología es justamente la parte, la última de este gráfico, que es el análisis predictivo, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que va a pasar? Y con lo que va a pasar, ¿qué es lo que voy a hacer con todo esto, ¿no? Y esta es la parte fundamental, ¿no? O sea, en reporting, ¿qué pasó? Ya lo sabemos hacer. Análisis, ¿por qué está pasando esto? Nos ocupa mucho tiempo en el día a día, ¿de acuerdo? El pensar por qué está pasando estas cosas. Por eso decía que es importante definir con esos KPIs cuáles son esas relaciones causa-efecto. Monitorización, qué es lo que está pasando ahora. Y predicción, esta es la parte potente, ¿de acuerdo? Esta es justamente la parte potente. Y en esa parte de predicción, ¿de acuerdo? Mirar hacia adelante, ¿de acuerdo? Que veis en las 3 cajas en rojas de la derecha, ¿de acuerdo? Tenemos el análisis predictivo, básicamente, pues eso, prediciendo el futuro puro y duro, sin hacer recomendaciones. La segunda, que es el análisis prescriptivo, en el que hacemos recomendaciones, ¿de acuerdo? Y la última, y la más potente, es justamente el análisis automático, ¿no? La automatización de las decisiones, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en mi equipo anteriormente lo lideramos la automatización de todos los procesos de distribución a nivel de decisiones de distribución, ¿no? de gestión de stock, ¿no? Ese es un ejemplo de lo que se puede hacer con Business Analytics, ¿de acuerdo? Y bueno, y aquí os dejo las herramientas con el cuadrante mágico de Gartner, ¿de acuerdo? Que clasifica las mejores herramientas, ¿no? Y bueno, básicamente aquí las típicas tradicionales que han sido siempre las mejores, Qlik, Tableau y Microsoft, ¿de acuerdo? A nivel de Business Intelligence. Microsoft, Power BI está dando un cambio brutal,
¿de acuerdo? O sea, está mejorando muchísimo. No era la líder hace pocos años y ahora es la líder. Y bueno, y tenemos la suerte, yo no usar la herramienta que queráis, ¿de acuerdo? En general todas son bastante buenas, pero bueno, yo siempre digo de alguna forma que Microsoft es el Zara de la tecnología, ¿no? Porque está democratizando el acceso a las nuevas tecnologías con un coste muy bajo y con un approach cada vez más sencillo, ¿de acuerdo? Que yo creo que eso Microsoft lo ha aprendido mucho de Apple, ¿no? En que está consiguiendo realmente democratizar el uso de la tecnología. Y ahora Microsoft está teniendo paquetes pues, de Power Apps, de lanzamiento de consultas también SQL mucho más friendly de lo que era antiguamente. Power Automate, ¿de acuerdo? O sea, que el antiguo Flow, automatización de flujos, ¿de acuerdo? Es decir, está poniendo a nuestro alcance todo. Y esto es una grandísima noticia para los controles, porque los controles hace años dependíamos mucho del departamento de informática. La tendencia, ¿de acuerdo? Es que una vez que tengamos los módulos de datos creados, es cada vez depender menos de los departamentos de informática, ¿de acuerdo? Porque vamos a ser mucho más autónomos a la hora de hacer este tipo de análisis sin necesidad de ser, ya os digo, estadísticos ni nada que se le parezca, ¿de acuerdo? Hay que ver muy bien cuáles son los problemas de negocio y eso, encontrar las preguntas correctas, ¿no? Y bueno, aquí dejo simplemente algunas de las cosas que se puede hacer con bastante sencillez, ¿de acuerdo? Sin grandes complicaciones, con herramientas de BI, ¿no? Clustering automáticos, ¿de acuerdo? Estos son ejemplos reales. Encuentra insights sin grandes análisis hipercomplejos. Tú simplemente le dices una herramienta de BI, oye, ¿por qué está pasando esto? Por ejemplo, este caso es, ¿por qué las tiendas, cuáles son las características, mejor dicho, de las tiendas que mejor margen tienen? Y te dice perfectamente cuáles son las características. Por lo tanto, tú puedes dar insights al resto de los departamentos en función de estas características. Pues el país tiene que ser Portugal, las ventas tienen que ser tanto, la tienda tiene que ser grande, por lo tanto, está dando insights sin hacer análisis hipercomplejos, ¿de acuerdo? Hacer análisis predictivo, puedes hacer directamente predicciones en tu curva de ventas, ¿de acuerdo? Bueno, curva de ventas, por un ejemplo, ¿de acuerdo? Especialmente con series temporales, ¿de acuerdo? De una forma automática. Y bueno, y al final tenemos que tener conciencia, ¿de acuerdo? Que estamos entrando en la tercera edad de la maquinaria, ¿no? O sea, hemos entrado primero en la revolución industrial, evidentemente hace muchos años, hemos entrado hace poco en la era de la información, pero es que está viniendo la era de la inteligencia artificial con tan poco tiempo que hemos comenzado la era de la información. Esto se mueve muy rápido, ¿de acuerdo? El acceso a las tecnologías cada vez es más, está más democratizado, ¿de acuerdo? Y el mercado está ansioso de perfiles que consigan realmente sacar de realmente unos insights realmente valiosos para la organización, ¿de acuerdo? Por eso el controller debe ser la clave de esta gran transformación. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta es una invitación para todos para que lideréis esta transformación. Por eso, los 3 consejos que os dejo concretamente: diseña KPIs y haz que la organización pase a la acción realmente, comunica de forma inteligente, ¿de acuerdo? Y concisa y haz que la gente también active palanca a través de esa comunicación eficaz y eficiente y usa Analytics realmente para que las tecnologías trabajen para ti y no al contrario. ¿De acuerdo? Por eso bueno, muchas gracias a todos. Aquí os dejo también mis contactos por si necesitáis cualquier cuestión o cualquier duda. Y bueno, muchísimas gracias por vuestra atención y ya pasamos a la mesa redonda, entiendo. Así es, muchas gracias Enrique y también aprovecho de contarles a todos quienes nos acompañan hoy día que las presentaciones van a quedar disponibles, se las vamos a enviar vía mail, así que no se preocupen, todo lo que se ha presentado hoy día, incluyendo la información de contacto, la van a tener disponible próximamente. Entonces, ahora vamos a proceder justamente a lo que llamamos una mesa redonda. Durante las presentaciones de ambos hemos tenido varias preguntas y voy a partir por una que es muy específica porque el resto tiene que ver con una mirada un poco más de control de gestión y creo que ambos también pueden responder. Pero voy a partir entonces por una que es muy específica de de Carlos Muñoz a Francisco y relacionado con Nike. Dice, me gustaría entender algún caso específico, puntual, no teórico, donde hayan tenido una mejora en términos de shopping experience usando Data Analytics. Muy buena Y pregunta, Carlos. Y
muchísimo podría pasar explicando sobre este concepto. Básicamente hay una gran, creo que Enrique lo ha definido perfectamente, con esos puntos, con esas recomendaciones que comentaba. Me hacía gracia, me sonreía durante la presentación porque he tenido hace muy poco una presentación al equipo de liderazgo de negocio explicándole justo estos puntos, ¿no? Y utilizaba también esta pirámide para explicarles lo importante que era la comunicación y lo importante que era realmente simplificar esas decisiones. En Nike básicamente, y sin entrar muchísimo en detalles, porque por supuesto no puedo, pero la utilización de Analytics y de las plataformas es el core business de la empresa desde hace muchísimo tiempo. Hay toda una ciencia detrás y hay departamentos detrás dedicados específicamente para este fin. Un ejemplo, y creo que el ejemplo más claro, es esa conexión entre las plataformas, entre servicios que da Nike a través de aplicaciones, como puede ser la Nike Running Club, Nike Training Club, que utilizamos debido a su acceso gratuito para conectar con la marca y hacer deporte, y cómo a través de esa información totalmente confidencial, no se baja a nivel de personas, se hace a nivel agregado, un poco como comentaba Enrique, ¿no? Cómo nos permite clusterizar mejor a nuestros clientes por área y ofrecerles un muchísimo mejor servicio, tanto con producto, pero hoy en día ya no solo producto, también con servicios añadidos que dan valor a la marca. Puede ser la decisión de abrir un nuevo punto de venta, puede ser la decisión de abrir una pop-up store, por ejemplo, en una cierta ciudad que tenemos una cierta atracción en un momento específico, o puede ser la promoción de algún evento deportivo específico, como puede ser en París, Quai 54 en baloncesto, de la mano con Jordan. ¿Por qué? Porque conocemos muy bien a nuestros clientes y sabemos que hay una gran afinidad, en este caso en un mercado como París, para conectar el mundo del deporte con el mundo de la cultura callejera, ¿no? Este sería, por ejemplo, uno de los mejores ejemplos. Perfecto, muchas gracias. Vamos ahora con preguntas más genéricas y ahí creo que ambos pueden ir turnando y yo también en algunos casos puedo apoyar ahí. Eh, Hay una pregunta, en realidad son dos personas, pero creo que justamente muestran dos miradas de un problema que es bastante similar. Por un lado, Lili Castro dice, ¿cómo motivar o persuadir a la alta gerencia sobre la adaptación a los cambios, sobre todo en empresas medianas, pequeñas y familiares? Como controller de gestión asesora me encuentro en esta situación, es muy frecuente. Para Lilian, la idea es cómo hacemos cambiar al que está arriba. Pero Patricio Bravo nos plantea una pregunta en la misma línea, pero al revés. Dice, ¿cómo el board puede ayudar a mirar el largo plazo cuando hacia abajo están todos mirando sus desempeños de corto, principalmente hacia adentro? Muy bien. Yo, si me permite, Fran, y por favor, complementamente siempre que necesite. Vale, voy a partir de la primera pregunta, es cómo se puede persuadir a la alta dirección, ¿no?, de hacer este tipo de cambio. Muy buena pregunta porque es uno de los ejemplos reales que pasa a la hora de la verdad, ¿no? Digitalización, de hecho el board te dice, yo quiero que mi empresa se digitalice, no saben lo que es eso y no saben cómo hacerlo. Y después a la hora de la verdad, hacerse los sacrificios que son necesarios es muy complicado y muchas veces no están dispuestos. Y yo aquí mi recomendación es trabajar con quick wins, es decir, intentar desarrollar algo muy visual que genere mucho engagement, en este caso a la alta dirección, para que empiecen, digamos, a desear querer más, ¿no? Y voy a poner un ejemplo concreto, como yo concretamente, o mi equipo concretamente, conseguimos emprender una transformación digital de gran calado. Básicamente desarrollamos informes en Power BI, ¿de acuerdo? Los generamos o sea, lo hicimos también para el móvil. Entonces yo tenía las ventas diarias, de acuerdo, con un nivel de análisis muy potente en mi móvil, ¿de acuerdo? Y hice la tontería de darle la orden a Siri, oye Siri, ábreme las ventas. Entonces Siri automáticamente daba la orden y me abría el Power BI con el report de venta. Yo llegaba a la comisión ejecutiva y al principio empezaba, Siri, abre las ventas. Me enseñaba y todos con la boca abierta. Que es una tontería, ¿de acuerdo? No tiene mayor historia. Entonces ya, oye, yo quiero eso también, yo lo quiero, no sé qué, y empieza a generarse ese ruido, ¿no? Entonces yo creo que la gestión por quick wins es muy importante, sobre todo porque empezamos a generar ese bichito, esa sensación de quiero más, quiero más. Y eso es lo que necesitamos generar. Yo creo que esto nos vale tanto desde arriba hacia abajo como al contrario.
¿de acuerdo? Esto también nos vale para la gente, desde alta gerencia quieren hacerlo hacia abajo, también buscar este tipo la gente somos muy emocional, ¿no? Nos gusta ver este tipo de pequeñas cosas, ¿no? Y bueno, porque si la gente no siente la necesidad de querer hacerlo, da igual cómo lo haga, que no lo van a hacer. Hay que crear esa necesidad. Y a veces crear necesidad con estas pequeñas cosas es bueno, ¿no? Es una forma práctica de poder hacerlo. Francisco, no sé si quiere agregar algo ahí. Poco que agregar, Enrique suele cerrar muy bien los temas. Yo a agregar 100%, al final es un tema cultural, lo que tenemos que cambiar es un tema, dependiendo de la cultura de cada empresa, la fuerza que tiene que hacer el departamento de control de gestión para facilitar la gestión del cambio, irá en una dirección a otra. Yo, para mí, añadir que el proceso de gestión del cambio, y esto es algo, por ejemplo, que hablamos en el CCA claramente, porque es uno de los retos a los que se enfrenta el controller, tiene que ir a procesos, personas, estructura organizativa y tecnología. Si os fijáis, el ejemplo que estaba poniendo Enrique iba en función de esos 4 pilares al final. Perfecto. Vamos a la siguiente pregunta. Jimmy Clocker pregunta, ¿cada cuánto tiempo están revisando los planes estratégicos? Y aquí quiero ampliar quizás esto un poco, porque justamente dentro de esta necesidad de adaptarse, ustedes mencionaron la agilidad, pero también hay algo que estaba implícito, que era esa capacidad de estar mirando lo que viene, anticiparse. Y entonces que pone justamente una mirada a esto de que estamos acostumbrados muchas veces a mirar los planes estratégicos, como ustedes dijeron, ¿no? Cada 4 o 5 años. ¿Cómo hay que hacerlo entonces para poder anticiparse y quebrar esa lógica? Bueno, Fran, empieza tú. Por turnos, por turnarnos, sí, 100%. Un poco yo creo que al final, hoy en día en todo, nada es fijo. Todo cambia y todo tiene que ser flexible, con lo cual la cultura, conectando con cultura otra vez, los procesos de la empresa tienen que ser también flexibles. En nuestro caso y en las últimas multinacionales en las que he estado, el plan estratégico se hace de forma anual, siempre con una ventana cada 5 años. ¿Cuál es el cambio que he visto, especialmente como os comentaba en estos últimos 6? Que cada vez ese proceso es menos formal. Es más abierto, es más ágil, es más flexible y no se tienen por qué cerrar todas las preguntas el día 1 de junio porque sea el proceso de la empresa. El día 1 de junio no tenemos por qué tener todas las preguntas que comentaba Enrique en su presentación claras. Habrán preguntas que no sabemos cómo plantearlas, habrán preguntas que no tenemos respuesta, con lo cual tenemos que, como control de gestión, facilitar un proceso conjunto con planificación estratégica, conjunto con el board, para poder revisar ese plan estratégico y que no sea una caja inamovible que no podemos volver a revisar hasta el 1 de junio del año que viene. Totalmente. Yo, por complementar también lo que dice Fran, ¿no? Yo creo que al final los planes estratégicos, independientemente de cuando se actualicen, lo normal o lo mínimo sería hacerlo una vez al año, por ser concreto la respuesta. Pero bueno, sí que es cierto que deberíamos tener esos KPIs estratégicos, cómo están en el corto plazo. Y lo importante no es tanto el plan estratégico y cuándo se actualiza y demás, sino tener la performance estratégica en el corto plazo y darte cuenta muy rápido cuándo tienes que cambiar ese plan. Yo creo que esa es la clave. El plan puede estar muy bien o puede estar muy mal. Si tú tienes performance en el corto plazo de ese plan, consigues reaccionar, que es de lo que se trata, ¿no? Y en este sentido yo creo que también podemos aprender mucho. El mundo corporativo, permitirme decirlo de esa forma, podemos aprender mucho del mundo de la startup. Las startups muchas veces ni siquiera tienen plan estratégico, tienen OKR, ¿de acuerdo? O sea, son resultados clave, parecidos a los KPIs a largo plazo, ¿de acuerdo? Y hacen eso, ¿de acuerdo? Están midiendo resultados y no tanto cómo lo van a hacer, sino mucho en el día a día de cómo lo van a hacer. Entonces yo creo que también la empresa corporativa tiene mucho que aprender también de este nuevo método de gestión que se están siguiendo las startups. Y a propósito de eso, alineo acá una pregunta de Carla Faunes, que es alumna de hecho de la facultad. Dice, ¿el análisis o Business Analytics es algo principalmente que es costo beneficioso para empresas grandes o podría también serlo para pymes o pequeñas? Bueno, en línea con lo que hemos dicho antes, ¿no? Lo que estaba diciendo en la presentación. Yo creo que Microsoft está democratizando este tipo de análisis. Power BI gratuito o con un pequeño coste tienes muchísimas funcionalidades, pero gratuito también muchísimas funcionalidades, ¿de acuerdo? Sobre todo no te deja compartir y demás, ¿de acuerdo? Pero con muy barato consigues tener funcionalidades completas para compartir y demás, hacer informes en mobile y demás. Tiene incluido ya análisis predictivo,
y bueno, tiene clustering automático, tiene 1.000 millones de cosas y yo creo que es la solución perfecta para empresas gigantes, ¿de acuerdo? Pero también para las pequeñas empresas, sobre todo por su coste. Ya os digo que se ha posicionado en el cuadrante mágico de Gartner, que os enseñaba, se ha posicionado como la líder y no sé si es la más barata, pero si no lo es, debe serlo. No lo sé y bueno. Y yo digo, totalmente recomendable. No me llevo comisión de Microsoft, ojalá, ¿de acuerdo? Pero no, os seguro que no. O hablo Ninguno. como... Ojalá, pero no es el caso. Hablo como usuario y bueno, que hemos implementado tecnología en BI y es brutal, la verdad. Perfecto. Miren, acá hay una pregunta. Alguien parece que estuvo leyendo los folletos del programa, ¿no? Del diplomado, donde dice ustedes aparecen como profesores del programa y además hay varios profesionales como académicos del programa. Entonces pregunta, eh, ¿qué, qué valor aporta la certificación? Porque ustedes tienen esa certificación, ¿no? El Charter Controller Analyst. ¿Y cuáles serían los valores diferenciales o qué aporta el programa en sí para alguien que está en Chile? Yo, yo creo que o sea, la importancia un poco de lo que comentábamos, ¿no? Como vemos el rol del controller y hemos presentado dos visiones muy relacionadas, pero ligeramente distintas, en lo que hemos hablado de la importancia de las técnicas tradicionales de controlling, que definición de KPIs, entender nuestro negocio, técnicas de forecasting, presupuestación, gestión de costes. Todo ese tipo de cosas, por supuesto, se ven en la certificación, dadas por grandes profesionales con experiencia y con el método del caso, siempre desde un punto de vista práctico. Decimos que es de profesionales para profesionales, básicamente. Al final, las sesiones se convierten en debate, las sesiones se convierten en compartir experiencias. Algo que en este caso, tanto Enrique como yo lo hemos hablado personalmente, es algo que nos da la energía de estar aquí a las 11 de la noche hoy, porque para nosotros es energía, es una pasión que tenemos y nos gusta y nos encanta compartir esos momentos con vosotros. O sea, por ahí una parte en esa compartición de experiencias, a la parte más técnica, y luego una parte muy importante que creo que es uno de los elementos diferenciales de la certificación. Primero, que está hecho por profesionales, que explica control de gestión desde una perspectiva que la misma aplicación se puede hacer para una pequeña, para una gran empresa, solo cambia la escala y solo cambia el tipo de programas que utilizan, pero la filosofía es la misma. Y por otro lado, la importancia de centrarse en esas soft skills que necesita el controller, en gestión del cambio, gestión de riesgos, coaching, entender cómo comunicarse, cómo hacer una presentación. Esas partes son un elemento diferencial que prepara, digamos, al profesional para enfrentarse a lo que va a haber en el mundo profesional. Y desde mi experiencia de habiendo trabajado principalmente para empresas muy grandes, pero también he hecho consultorías para pequeñas y medianas empresas en las que puedo utilizar esas técnicas, por ejemplo, y han salido proyectos muy potentes y hemos ayudado a las empresas a mejorar su desempeño. Enrique, ¿algún comentario con respecto a la certificación? Totalmente, o sea, suscribo 100% las palabras de Fran, es así, yo creo que tiene un componente súper equilibrado entre la parte puramente teórica y la práctica y bueno, yo creo que lo que más aportan no solamente son las experiencias que, que los profesores damos a los demás, sino también los debates que se generan allí y las experiencias compartidas que todos aprendemos, ¿no? Y al final realmente el CCA se está posicionando como la certificación líder en control de gestión. Muchas empresas quieren también implementar sistemas de control de gestión. Esto me vale casi lo que estaba diciendo como lo de la digitalización, ¿no? Muchas empresas no tienen controllers, no están suficientemente formados y cuando quieren montar un departamento de control de gestión, hoy día la referencia en el mundo a nivel habla hispana a nivel de control de gestión es sin duda el CCA y las empresas están confiando mucho en profesionales que se forman y que tienen la certificación CCA porque es una garantía de que tienen los conocimientos no solamente teóricos sino también prácticos, de acuerdo, que al final es lo más importante, ¿no? Como ponerlo en marcha, pues eso, para desempeñar su función de la mejor forma, aunque no haya una cultura de control de gestión de la empresa, ¿no? Yo creo que esto es un valor no solamente para las empresas, sino un valor también para los que se certifican con CCA. Perfecto. Miren, aquí hay dos personas que han hecho una pregunta, las voy a combinar. A Diego Troncoso, por un lado, dice, en la mayoría de las organizaciones, las áreas de IT no son socios estratégicos para implementar
el Data Driven Decision Making, ¿no? Esto de la toma de decisiones basada en datos. Por otro lado, nosotros somos expertos en control de gestión, pero no siempre somos expertos en Data Science. ¿Cómo podemos resolver esta diferencia? Y por otro lado, Rodrigo González plantea una hipótesis un poquito más adelantada. Dice, hola a todos, ¿creen que el perfil de un control en el mediano plazo cambie a un perfil de Data Science? Bueno, Muy, muchas preguntas. Perdón, muy Fran, bueno. dale. De Enrique. Dale, Fran, sin problema. Muy buena pregunta y me ha anticipado por pasión, pura pasión, porque yo estoy precisamente en un proceso de transformación ayudando a control de gestión desde la parte analytics. ¿Vale? He hecho una transición en la carrera profesional, pero creo que es bastante importante establecer algunas diferencias. Muy importante, el término data science es un término que se está usando muchísimo últimamente, un poco como un joker, como, como esa conversación que siempre trae esa innovación, esa necesidad de entender el análisis del dato. Pero un data science es una persona eminentemente científica. Es un científico, es un matemático. Una gran parte de los equipos con los que yo trabajo son data science, son matemáticos, son ingenieros que son expertos en entender el análisis estadístico y matemático de los datos. El rol del controller, como comentábamos durante la presentación, evoluciona hacia un rol mixto entre entender planificación en estrategia, control de gestión y la estrategia de la empresa y ser capaz de traducir esas preguntas que comentaba Enrique en productos que un data science y un equipo de científicos se encargarán de generar para nosotros. Estoy hablando en el ejemplo de grandes compañías con una complejidad de análisis muy grande. Hacia donde va a evolucionar es que el data science y la inteligencia artificial se va a convertir en una commodity. Se va a convertir básicamente en la electricidad. ¿Qué es lo que ¿Por qué comentaba Enrique al final la inteligencia artificial es la revolución en la que nos estamos moviendo? La inteligencia artificial, gracias al poder computacional, lo que está haciendo es reducir el coste de la predicción. Básicamente está haciendo que predecir sea muchísimo más barato. Si yo quiero entender o si Amazon quiere entender dónde tiene que posicionar su producto en los almacenes que tiene distribuidos por toda Europa, por toda América Latina, para servir a sus clientes de manera más eficiente, este problema, si pensáis sobre ello, es un problema estadístico, en el que yo tengo un portfolio de 100.000 productos, yo tengo 25 almacenes y tengo que distribuirlos. Tradicionalmente, si tuvieses un equipo ilimitado de controles, podrías ponerlos a hacer análisis, los 500.000 productos por 10 escenarios, serías capaz de tomar una decisión. Hoy en día la inteligencia artificial te permite hacer ese tipo de predicciones de una forma mucho más rápida y mucho más económica. Pero ¿quién es la persona que está en el negocio y quién es la persona que conoce esas preguntas muy sencillas? Un one-liner, como comentaba Enrique, con una pregunta clave para el negocio, el controller. Y sigue siendo y seguirá siendo la función responsable de conectar esas preguntas. La tecnología es una commodity que nos permitirá movernos de forma más rápida, como la transición de un archivador en banca a un ordenador, por poneros un ejemplo, le permitió a la banca ser mucho más eficiente y moverse a escala global. ¿Esto significa que no necesitaban gente especialista en banca? No, simplemente que esa gente tenía que acercarse mucho más a la transformación tecnológica que estaba sufriendo la banca. En control de gestión nos movemos en un escenario parecido y por ello que en la certificación como el CCA pues tengamos sistemas de información y tengamos sistemas de business intelligence y analítica de datos a muy alto nivel al entorno en el que el controller se tiene que mover. Otra cosa es que por preferencias y estudios personales alguien quiera ir muy en detalle y convertirse en un data science. Pero eso es una carrera de muy largos años, con PhD en statistics, en mathematics, en physics, suele ir más en esa dirección. Perfecto. Efectivamente, déjame complementar, Fran, justamente. Yo creo que para mí es muy claro la visión de un Business Intelligence Competency Center debería tener tres competencias clave. La parte estadística o científica de datos, que es justamente esta que está comentando Fran. La parte tecnológica pura, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la tecnología que hay que usar y cuál es la mejor? Que esa parte nos lo va a dar un departamento de informática, ¿de acuerdo? O, perfiles más, con ese perfil más tecnológico. Y esta parte de negocio.
y nosotros somos, en ese sentido, somos clave. Entonces, por eso yo creo que el controller a futuro se puede convertir en un data scientist. Difícilmente, por lo que comentaba Frank. Se puede convertir en un business intelligence analyst, sin duda ninguna. ¿De acuerdo? Yo creo que esa es un poco, o sea, nosotros somos un perfil idóneo porque somos muy potentes analíticamente, muy potentes también en herramientas, no tanto como los técnicos puros, ¿de acuerdo? Pero no es bastante fácil evolucionar en ese sentido si pasan los años y ese tipo de funciones van a continuar estando muy demandadas y es muy fácil hacer esa transición desde control de gestión. Muy fácil. Exacto, sí. Esto lo hemos discutido también en previos seminarios y generalmente sale esta duda porque al parecer los desafíos que se vienen, como decía Francisco, dejaron de ser solamente el saber de las finanzas, de la contabilidad y poder entender el análisis financiero. Y empiezan a aparecer distintos elementos, desde entender bien al cliente, entender bien a las mismas personas que están trabajando. O sea, el Data Analytics te puede servir para distintas miradas, pero además como controllers hoy día es bastante más frecuente interactuar también con sociólogos que nos ayuden a entender un poco lo que está pasando afuera y por lo tanto son muchas las herramientas, muchas las fuentes de información en donde uno tiene que empezar a balancear. Entonces coincido con ustedes que uno debe ser un usuario informado de esas expertices y por lo tanto se tiene que acercar. Pero cuando uno cae en el experto deja de ser justamente el controller que necesita tener estas distintas miradas, ¿no? Totalmente. Totalmente Y de si me acuerdo. permite, Vale, Fran. me encanta porque las Zoom meetings, las videoconferencias siempre tienen dos o tres cosas en común y es el mute, que a mí me pasa siempre, o hablar a la vez. Pero bueno, son gajes del oficio. 100% quería decir de poner un ejemplo personal en este caso y es poner mi propio ejemplo. Yo durante años en distintas empresas, pero en el caso de Nike he sido ese partner, ese SME que llaman los ingleses, entre tecnología y negocio por mis conocimientos, por mi formación, tanto fuera y dentro de la empresa, he sido siempre ese partner desde el punto de vista de control de gestión. Tenía la silla, digamos, en ese Center of Excellence representando al Departamento de Control de Gestión. Después de muchos años y de estudio y de trabajo duro y de seguir formándome, me he movido 100% a la parte analytics. El valor que aporto en ese equipo, que es un equipo que, como comentaba Freddy, es una combinación entre tecnólogos, sociólogos, estadistas, es un equipo cross-funcional y el valor que estoy aportando en ese departamento desde el día 1 va relacionado con mi profundo conocimiento del negocio y de todos los procesos. El resto de gente del equipo directivo que está en ese departamento no tiene un conocimiento del negocio. Necesitan tener a alguien que haya tenido esa experiencia y que por distintas realidades estés preparado para dar el salto y moverte una parte más puramente de analytics, pero siempre con la visión de negocio. Y aquí, Fran, seguro que te pasa, sin saberlo, ¿de acuerdo? Pero seguro que te pasa que es que en la organización nadie sabe hablar con los científicos de datos y a la vez con el negocio. Y este es el valor añadido realmente del controller, ¿no? Y yo voy a poner el ejemplo. Nosotros desarrollamos un proyecto con unos profesores de la Universidad de Nueva York, un experto en R, ¿de acuerdo? El lenguaje de programación de análisis predictivo, que fracasó porque no entendió nuestro problema. Además, este tipo de perfiles tiende a simplificar, tiende a pensar que los problemas son tan tontos, con perdón, ¿de acuerdo? Que no lo entienden de verdad. No saben las consecuencias que tiene de que un bolso no esté expuesto en una tienda, ¿de acuerdo? Parece una tontería, pero es así. Entonces, ellos no entienden realmente los problemas de negocio. Entonces, las empresas necesitan gente que consiga hablar con ellos y hacérselo entender, porque no vais a encontrar, y si lo encontráis, por favor, que alguien lo diga, un científico de datos ¿de acuerdo? Que de verdad entienda los problemas. Entonces necesitas esa persona que consiga hablar con el científico de datos, pero que consiga hablar con el comercial, ¿de acuerdo? También para entender esos problemas y demás. Por eso yo creo que en ese sentido los controles somos un perfil fundamental, porque conseguimos hablar el lenguaje del IT, el lenguaje del científico de datos, del financiero, del comercial, del de compra, y eso yo creo que no lo tiene nadie. Y por eso creo que somos únicos y además tenemos esa visión global. Y yo creo que por eso esta posición es tan bonita como es, ¿no? Muchas gracias. Mire, Manuel Bozo, también parte estudiante de la facultad, de hecho, nos pregunta, y lo entiendo, porque hoy día muchas organizaciones están empezando a implementar control de gestión, algunas no habiéndolo hecho antes, entonces es muy común
que nos encontremos con organizaciones que no están acostumbradas a tomar decisiones en base a datos, que suena a durísimo. Entonces la pregunta que hace Manuel es, ¿cómo construir la cultura de datos al interior de una organización? Pues mira, yo creo que la mejor forma de hacerlo es teniendo un departamento de control de gestión y que se meta en todo el negocio. Sinceramente, es la forma práctica de hacerlo, desafiando a todo el negocio y no de una óptica financiera, sino de una óptica analítica, desafiando al negocio constantemente con cuestionamiento de las decisiones en base a análisis. Y al final, cuando la primera vez se la cuestiona, le saca los colores. La segunda se lo cuestiona y ya dice, la persona dice, aquí tengo que hacer algo. La tercera vez que vaya seguramente ya lo tenga todo bien hecho, ¿de acuerdo? Y es la forma en que el controller es justamente ese pulpo, el departamento de control de gestión, ese pulpo que se va metiendo en todas las aristas de la empresa para ir dando ese data driven, que dicho así parece muy pomposo, pero al final proveyendo realmente de mucho más rigor analítico a las decisiones y al final a la gente no le gusta que le saque los colores y a la tercera vez intentan ponerse las pilas, ¿no? Como se dice en España. Sí, en realidad a mí me ha tocado presenciar en algunos equipos directivos justamente esa necesidad de sentarnos a mostrar los números, cualquiera sea, puede ser un presupuesto, puede ser otro tipo de indicadores, pero en un comienzo cuando recién se muestran como que los miran, a la segunda reunión cuando se ve que es en serio y que nos pasamos cuenta, se empiezan a poner colorados, ¿no? Y a la tercera, como ustedes dicen, las cosas empiezan a ocurrir, o sea, es cosa de ir. Ahora, eso sí, en todos los casos requiere sí o sí un apoyo probablemente del número uno, ¿no? De la gerencia general. Sin ese apoyo es difícil que una unidad de control de gestión pueda desafiar efectivamente las distintas unidades. ¿Cómo han visto esa transición de unidades que quizás no estaban muy bien posicionadas a lograr ser realmente ese partner que es validado por la gerencia y por lo tanto se empodera? Porque la historia es que veníamos que nos tomaban en cuenta solamente para análisis financiero, ¿no? Sí, totalmente cierto, ¿no? Y al final eso, ¿no? Tiene todos los cambios, hay que apoyarlos desde la alta dirección y luego, y si no vienen apoyados, bueno, eso es lo que decíamos antes, ¿no? Quick wins, a ver si poco a poco vamos metiendo el bichito, ¿no? A todo el mundo, ¿no? Un poco el approach. Acá Jimmy Clocker dice, ¿cómo romper la barrera de la organización que el controller solo es prescriptivo cuando están las ganas de ser predictivo y conseguir ser el partner del negocio? Solo es que debemos aprender a contar la historia de otra forma, no ser solo repartidores o repetidores. Hoy estás haciendo buenas preguntas, la verdad. Muy al punto. Para mí hay un tema principal y es un poco como comentábamos antes, empezar a generar ese valor y empezar a entender que con la información que tenemos hoy en día podemos transformarnos de ser meramente analizadores del pasado a empezar a entender mejor qué es lo que está pasando y qué acciones están ocurriendo y cómo proporcionar consejos para movernos al futuro. Por supuesto, de una forma muy gradual y en función de los grados de madurez de cada empresa. Pero al final aquí hay un ejemplo muy claro, yo creo, en el momento en el que, como comentaba Enrique, hoy en día de una forma muy sencilla y con una herramienta de Microsoft eres capaz de decirle, Siri, enséñame las ventas. En el momento en el que el líder, el board, es capaz de entender eso y que hasta ahora ha tenido equipos enteros juntando Excel y juntando números simplemente para decirle cuándo vendieron ayer, y ayer en el mundo de hoy es extremadamente tarde, es clara cómo se puede utilizar esa información para realmente empezar a entender qué líneas principales tenemos que establecer a nivel estratégico para el futuro. Y a mí me gusta poner un ejemplo muy claro y son ejemplos, puedo intentar utilizar ejemplos de otras empresas. Es un ejemplo de navegación, el ejemplo del towering control de los aeropuertos o el propio ejemplo de navegación de un avión. Hoy en día ya disponible para prácticamente cualquier medio, pero lo que os quiero decir es, aunque sepas pilotar un avión, si no eres capaz de ver dónde estás
¿A qué altura? ¿En qué dirección? ¿A qué velocidad? Y si el rumbo que tienes es muy claro, es llegar a París, pero no sabes realmente dónde estás y qué desviaciones tienes que temer y qué posibles tormentas te van a venir delante tuya, o al menos intentar predecirlas, estamos claro que es muy peligroso estar dentro de ese avión con alguien conduciéndolo sin ningún tipo de información para tomar decisiones correctivas. Ninguno nos subiríamos a ese avión, ¿verdad? Pues yo creo que lo mismo ocurre con las empresas de hoy en día, indistintamente del tamaño que tienen. Intentar gestionar una empresa y tener como en tu responsabilidad como CEO a muchas personas, a muchas familias, esa responsabilidad social corporativa va también unida a que hay que gestionar la empresa de manera eficiente y rentable. Y no puede haber de otra forma si no es con un departamento de control de gestión que también hace análisis prescriptivos de lo que va probablemente a ocurrir o creemos que puede ocurrir y qué planes tenemos que hacer para evitar que ocurra. Perfecto, acá creo que sería la última pregunta porque ya estamos llegando a las 7:30, 10:30 entiendo, en España y en Ámsterdam, ¿no? Por acá nos pregunta Carlos Muñoz, y esta es una pregunta más local, ¿no? Dice, ¿cómo podemos entender que en un país como Chile, en el cual tenemos muy claro a nivel de ejecutivo la importancia de la gestión y de la inteligencia de datos, que la competitividad del país esté lejos de los niveles de la OCDE? ¿Hay un gap entre la estrategia y la implementación real del pensamiento estratégico? Sin duda, ¿no? Yo creo que en general las empresas son muy buenas conceptualizando y son muy malas en la ejecución, ¿no? Y esto es un problema que pasa en todos sitios, ¿no? Entonces, justamente por eso insistía en la presentación mucho en esta definición de KPIs. Una buena definición de KPIs te da la ejecución, siempre y cuando el KPI esté respondiendo a la pregunta fundamental. Yo creo que esa es la clave. Mi departamento, vamos a pensar en un departamento concreto, ¿cuál es la pregunta fundamental que tiene que ser respondida? Una vez que la sabes y una vez que tienes ese KPI, cambia todo. ¿De acuerdo? Voy a poner un ejemplo concreto. Un departamento que gestiona stocks. ¿De acuerdo? No hay ningún KPI a nivel mercado de cuál es la eficiencia del stock. Hay muchos KPI diferentes que te dan una idea de cuándo el stock está gestionado de forma eficiente. Bueno, pues nosotros creamos un KPI que nos daba la eficiencia del stock y a partir de ahí el propio equipo se empezó a gestionar a la hora de decir, oye, pues cuando el stock, la calidad del stock me está bajando a este nivel de tiendas, tengo que hacer esto. Cuando me estaba bajando a nivel de país, tengo que hacer esto. Y empiezan a venir las mejoras de proceso, empieza a venir la performance, la ejecución real. Por lo tanto, por eso digo, conceptualización está súper bien, lo que decíamos antes de los planes estratégicos, está súper bien los planes estratégicos, pero de verdad, hoy día ya no es tan importante lo bien que hagamos esa conceptualización y los planes estratégicos que hagamos que sean buenos, sino justamente ver lo que está pasando hoy día y verlo con KPIs y reaccionar, ¿no? Esa es la clave. Y al final, no sé, el mundo está cambiando rapidísimo, no sabemos qué va a pasar con el coronavirus, no sé si va a venir después del coronavirus cualquier otra cosa, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí la clave no es conceptualizar muy bien los problemas, la clave es justamente reaccionar bien a los problemas y saber, como decía, la pregunta que hay que responder, ¿no? Relativo a esto, añadir, yo, otra vez con un ejemplo, ¿no? Personal, creo que lo que ha dicho Enrique está espodón al mal punto, pero yo os quiero dar un ejemplo personal. El plan estratégico de Nike es inspirar al mundo a través del deporte. Si el mundo hace más deporte y las nuevas generaciones entran más en el deporte, el mundo será un sitio mejor. Imaginaros lo ambicioso del objetivo estratégico, ¿no? de la compañía y cómo nosotros, en este caso, equipos de control de gestión, conjuntamente con equipos de analytics, cómo transformar esas grandes ideas de objetivos estratégicos en KPIs que sean accionables, que realmente podamos tomar una decisión y saber si estamos yendo bien y mal. Y conectar el plan estratégico con el desempeño de tu negocio. ¿Cómo sé cómo lo estamos haciendo? Pues realmente entender. Significa, hemos llegado a ese objetivo estratégico, son los subobjetivos estratégicos. Es, por ejemplo, fomentar el deporte de las mujeres, porque hay estadísticas claras que las mujeres abandonan el deporte antes que los hombres y una vez que lo han abandonado durante la universidad suelen no volver a él y eso es algo que queremos solucionar, o en las niñas o con las personas jóvenes,
¿Cómo relacionar ese gran objetivo estratégico con desempeños del negocio? Pues con estadísticas de participaciones de deporte por país y por comunidades a las que queremos servir, conectándola con tráfico a nuestra web, con tráfico a nuestras tiendas de los distintos géneros, para entender si estamos consiguiendo como empresa inspirar y proporcionar las herramientas adecuadas a esas personas que queremos crecer con ellas. Porque por un lado creemos que es lo adecuado para el mundo, por otro lado creemos que es lo adecuado para nuestra empresa. Conectar ese gran objetivo estratégico con un KPI claro y definido que podemos reportar mensual, diariamente, semanalmente, aquí dependerá de las necesidades de cada empresa, y dar un seguimiento al plan estratégico, por ejemplo. Efectivamente. Yo solamente agregaría también que la explicación entre saber que hay muchas herramientas que nos pueden servir y lograr implementar, la respuesta que ustedes dieron tenía que ver con tener clara la estrategia y una falla en la implementación. Yo quería agregar es que a veces la estrategia no es ser tan competitivo. Lamentablemente tenemos muchas industrias en Chile, primero por un tema físico, somos un país muy largo, entonces hay restricciones importantes de entrada a industrias que requieran mucho activo fijo para relacionarse con los clientes, supermercados, bancos, farmacias, industrias lecheras, de pollo, etcétera. En cada una de esas industrias que nombré, en Chile, como somos poquitos, repartidos muy largos, no hay más de 2 o 3 empresas que sirvan a todo el país, o por lo menos el 95%. Entonces, cuando tenemos 2 o 3 empresas en una industria, la verdad es que no está dado el ambiente competitivo como para ir a estrategias muy sofisticadas, y en general la evidencia ha mostrado incluso que muchas de estas industrias que mencioné hemos tenido colusiones, porque es más fácil ponerse de acuerdo que competir. Entonces, no es solamente que los ejecutivos saben de todas estas herramientas y fallan en implementarlas, sino que han decidido muchas veces por la comodidad de los márgenes que les da la poca competencia interna, no implementar estrategias que quizás podrían ser más efectivas, pero en realidad el status quo es muy cómodo. Ahora, estamos viendo ambientes de hoy día que desde hace muchos años no vivíamos, en donde se han hecho mover todos estos pisos, porque lo que nos trajo el coronavirus, lo que nos trae el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, y vienen muchos desafíos, y los cambios hoy día están haciendo probablemente reflexionar a nuestro ejecutivo de una manera muy distinta, y he visto en varios esa decisión de efectivamente ahora empezar a hacer otras cosas que hasta ahora pareciera ser que era cómodo no atreverse. Eh, no sé si alguno de ustedes quiere dar un comentario final. Estamos terminando, ya no tengo más preguntas. De hecho, traté de juntar justamente para sintetizar y no abusar mucho de su tiempo. Pero este sería los últimos minutos. No sé si alguno, Enrique, Francisco, se quieren aprovechar de despedir de la audiencia. No, yo solo agradecer a vosotros por la organización y por la invitación. Y nada, y un placer compartir este tiempo con vosotros, con Francisco. Y bueno, y la verdad es que ha sido muy animado en las preguntas, y agradecer a todo el mundo tanta actividad, que la verdad es que es muy agradecido para las personas que estamos hablando el tener este tipo de conversaciones, ¿no? Así que agradecer a todos y un auténtico placer. Muchísimas gracias. Yo creo que un poco ir orientado a las preguntas, la importancia de las preguntas también dentro del mundo de control de gestión. Creo que se ve y se aprecia en la audiencia un gran número de controles o gente con un gran potencial para convertirse en un buen controller, porque creo que las preguntas han sido muy definidas, muy claras al punto, y creo que habéis hecho una muy buena lectura de los puntos claves, ¿no?, que había que clarificar. Un placer compartir también este momento con Enrique, que hacía mucho que no tenía la oportunidad de verlo, y agradeceros por vuestro tiempo, y espero que nos volvamos a ver pronto. Gracias. Bueno, Francisco, Enrique, muchas gracias nuevamente por acompañarnos, y a cada uno de quienes nos han estado acompañando esta tarde, agradecer también la compañía y dejarlos invitados. Próximamente, como les comentaba en un comienzo, esta es la primera de una serie de charlas en este año inaugural del diplomado que estamos lanzando junto con el Global Controller Certified Institute. Así que, desde mi parte, muchas gracias a todos. Buenas noches, que estén muy bien. Sí, les queremos agradecer la presencia, también la presentación y la participación del profesor Freddy Coronado, y las excelentes presentaciones de Enrique Aparicio y Francisco Achando. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos.